Tadeo Castiglione, es analista internacional y a esta hora lo vamos a contactar en directo desde Moscú para sobre todo hablar de las implicaciones regionales e internacionales que tiene este conflicto y en lo fundamental lo que se ha dicho en las últimas horas, que se ha pactado un alto el fuego entre las dos partes, Tel Aviv y Hamas. De ello conversamos con Tadeo, ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado Giovanni. Un enorme placer estar aquí y en este día tan especial. Sobre todo preguntarte ya de inicio, ¿cuáles serían las implicaciones tanto regionales más amplias del conflicto, cómo podría afectar esto a la estabilidad de la región de Asia Occidental? ¿Cómo ves el papel de los países vecinos en la gestión de la crisis humanitaria y también en la promoción de la paz? Primero que nada, yo quisiera comenzar agradeciendo el rol y destacando el rol que ha tenido Hispan TV a lo largo de estos 15 meses de conflicto, en los cuales siempre ha estado al pie del cañón defendiendo la verdad y ahora más que nunca seguiremos estando defendiendo la verdad. Es un deber. Respecto a las implicancias, es un deber. El deber de los periodistas, un compromiso con la verdad. Respecto a tu pregunta sobre las implicancias regionales y los países de la región en medio de esta nueva reconfiguración, recordemos que todo esto se acelera en cuanto está cada vez más cerca la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. E incluso este cese al fuego comienza efectivamente el día 19 de enero, un día antes de la asunción de Trump. Este viernes 17 se firma aquí en Moscú un acuerdo estratégico entre la República Islámica de Irán y la Federación Rusa. Todo el mundo acelera sus pasos en medio de este nuevo cambio de gobierno de los Estados Unidos. Y esto lo ha sabido interpretar muy bien Qatar y Egipto, que han hecho de lazos en medio de esta nueva ronda de diálogo. Y creo que es, primero que nada, destacar el rol que se ha tenido en los últimos tiempos para, aún así, pese a toda la maquinaria de la guerra y del genocidio de la entidad sionista, de seguir siempre manteniendo las puertas hacia el diálogo y hacia la paz, lo que siempre se ha buscado. Y recordemos que siempre ha sido el lado palestino, el lado de la resistencia, del eje de la resistencia, quien ha buscado la paz y el diálogo, y no así el lado que responde a Estados Unidos, al Reino Unido y a su marioneta, su quinta columna regional, como lo es la entidad sionista. Creo que es de destacar que este diálogo nuevo y esta negociación de cese al fuego es el trabajo de meses, de meses y de meses de diálogo y de diferentes partidas para llegar a acuerdos necesarios y justos, y no es algo acelerado como muchos lo están tratando de hacer parecer. ¿Qué es lo que marca esto más allá de las implicancias regionales? Es una gran debilidad de la entidad sionista, el cual no ha logrado ninguno de sus objetivos. Aquí en Argentina, yo soy de Argentina, tenemos una canción que dice: a pesar de las bombas y de los fusilamientos, de los compañeros muertos y de los desaparecidos, no nos ha vencido. Una canción de la dictadura militar, en los cuales, bueno, se destaca que no se ha podido vencer el espíritu de lucha, lo mismo con el pueblo palestino, el noble pueblo palestino y la resistencia de la Franja de Gaza, que ha demostrado nuevamente su eficacia y que la resistencia es el único camino para hacerse respetar a nivel internacional. Tadeo, quisiera preguntarte mucho más, sobre todo, ¿cómo pueden el derecho internacional y las instituciones contribuir a resolver este conflicto de una vez y por todas y prevenir futuras violencias dentro de esta región? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de un conflicto prolongado, tanto para la economía como para el desarrollo de toda la región de Asia Occidental? Bien, una pregunta muy interesante, porque a lo largo de todos estos meses lo que hemos visto es la clara y continua violación del derecho internacional, que ha quedado verdaderamente en tela de juicio. ¿Qué es el derecho internacional que no ha podido frenar 15 meses continuos de genocidio y de masacre en contra del noble pueblo palestino en la Franja de Gaza? Bueno, creo que la paz, para lograr la paz es necesario la justicia, y esta justicia se tiene que lograr sí o sí si queremos tener condiciones hacia el futuro para construir y reconstruir la región, la estabilidad, la confianza, la paz y el diálogo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, a que se cumpla la resolución del pedido de captura internacional de la Corte Penal Internacional en contra del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, y en contra también de todo su gabinete encargado de tantas masacres y de
tristeza, dolor que ha provocado al pueblo de Palestina. Creo que es fundamental, si todavía queremos mantener el orden internacional, que se logre la justicia. Y sin esta justicia no va a haber paz a futuro, sino que estaríamos hablando de un parche de lo que ahora incluso se negocia, es un cese al fuego, no la paz definitiva, pero es un paso hacia adelante. Pero si no hay justicia, es muy difícil confiar en que estos escenarios a futuro no se repitan. Y con una justicia aplicada a nivel internacional y con los que han sido violadores de los derechos humanos juzgados, ahí podemos empezar a hablar de una nueva composición regional en los cuales podría llegar a tener mayores beneficios. ¿Qué es lo que ha sucedido? La entidad sionista a lo largo de este tiempo ha sido golpeada duramente económicamente y esto también lo ha obligado a negociar aceleradamente con las autoridades palestinas, por ejemplo, este cese al fuego que también significa el cese al fuego de la agresión o la defensa yemení del Mar Rojo, por lo cual también es un punto necesario a tener en cuenta de que la economía israelí tan golpeada podría tener algún alivio a partir de estas negociaciones. Estos son todos escenarios a futuros que hay que analizar, pero primeramente para lograr la paz es necesario la justicia. Tadeo, te pregunto más para ir cerrando este tema de las implicaciones tanto regionales como internacionales. ¿Cuál crees que sería el papel de la comunidad internacional en garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y por otras violaciones de los derechos humanos que hemos visto, hemos presentado y, como decías, hemos tenido el deber de informar a la comunidad internacional a través de hispantv.com? Creo que hay un gran cambio en las últimas semanas. Hemos visto incluso en Latinoamérica cómo diferentes criminales de guerra israelíes han empezado a ser capturados por los diferentes países en respuesta a claras violaciones de los derechos humanos. Creo que es deber internacional de que los que están acusados de crímenes de guerra compadezcan ante la justicia en un juicio justo y que cada uno reciba la retribución por sus actos y por sus hechos bien documentados. Estamos delante de un genocidio que fue documentado las 24 horas del día, los 300 días de 15 meses, en los cuales nadie puede decir que son inocentes porque se tiene un registro claramente de aquellos que han participado en violaciones de los derechos humanos. Por lo cual creo que la comunidad internacional tiene que seguir jugando un rol importante, principalmente el sur global, los países emergentes, en los cuales no se puede tolerar estas acciones que manchan lo que podríamos denominar el derecho internacional. Muchos hemos gastado muchos años de nuestra vida estudiando el derecho internacional para que luego puedan violarlo, destruirlos y si quedan impunes, bueno, esto nos dejaría a la merced de una anarquía internacional o la necesidad imperiosa de estructuras internacionales más fuertes, por lo cual es muy interesante el esquema que ahora se plantea, veremos cuáles son los próximos pasos a seguir, pero creo que la presión internacional ha sido desde las bases, ha sido desde los pueblos, aquellas manifestaciones continuas a favor de Palestina, aquellas tomas de universidades a favor de Palestina, las políticas de boicot y todo ha llevado a cabo esta transformación que ahora se ve en un mundo que poco a poco se despierta de la realidad y empieza a comprender quiénes son estos actores, qué significa la entidad sionista y el mal que ha hecho, no a partir del 7 de octubre, sino que lo que ha venido arrastrando a lo largo de esta ocupación de Palestina desde el año 1948. Tadeo, cuando ya hemos hablado de la crisis humanitaria en Gaza, hemos mostrado el reporte de nuestra corresponsal con el júbilo de los ciudadanos palestinos al escuchar la noticia, cuando hemos hablado de seguridad y de paz para los palestinos e incluso hemos abundado en el capítulo de las implicaciones tanto regionales como internacionales, valdría la pena lo que dices, conocer cuál es el camino a seguir de ahora en más. ¿Cuáles son los elementos clave de un acuerdo de alto el fuego sostenible que pueda abordar todas las necesidades y preocupaciones que tienen ambas partes y en lo fundamental la parte más afectada y agredida, que estamos hablando de los palestinos que han sido desplazados
y ultimados porque los han, primero, encerrado en guetos y segundo, los han acabado, los han matado a muchos, sobre todo a los civiles que no tienen, desde el punto de vista militar, nada que ver con este conflicto. Bien, lo primero y necesario es que se abra el paso de Rafah con la entrega y la llegada de ayuda humanitaria. Estamos hablando que en este acuerdo de cese al fuego se habla de 600 camiones de ayuda humanitaria que tendrían que ingresar de manera inmediata para paliar la grave situación humanitaria en toda la franja de Gaza. Estamos hablando de cosas simples como es salud y alimentos, los cuales han sido también los objetivos principales de los bombardeos sionistas, los hospitales totalmente diezmados, el secuestro del personal de hospitalario, lo cual también yo me quiero imaginar que van a ser los primeros que deben soltar, y que también es interesante porque la gran mayoría de los detenidos por parte de la entidad sionista son civiles, son mujeres, son ancianos, que nada tiene que ver con este conflicto y que se lo ha secuestrado, como utilizarlo como para moneda de cambio ahora lo que se va a hablar de unos canjes de prisioneros de un bando y del otro, por lo cual creo que lo más necesario actualmente, debido a la situación, es la entrada de ayuda humanitaria y después negociar la liberación de aquellos detenidos que no tienen ninguna justificación para estar detenidos, y que además esto también está firmado como parte de estos acuerdos de cese al fuego, los cuales estaremos viendo. Ahora, lo más importante, más allá del ingreso de ayuda humanitaria y de esta negociación, que se habla de 42 días de cese al fuego para comenzar, esperamos que más allá de lo que se firme, se respete lo firmado y lo acordado, porque también tenemos un historial continuo de la entidad sionista de sus propias violaciones, de sus propias ceses al fuego de lo que ellos firman. Lo que firman lo bojan finalmente con el codo, como solemos decir, y esto también hace que haya una gran desconfianza. Por ende, también los que están mediando para estas resoluciones tienen que asegurarse de que fielmente se cumpla todo lo que se está acordando. Siguiendo esa línea de preocupación que tienes, ¿qué mecanismos podrían realmente implementarse para que se monitoree este alto el fuego y para que se puedan prevenir futuras violaciones del mismo? Bien, eso lo determina lo que se haya acordado en Qatar, y seguramente los mecanismos van a ser con la participación de la Liga Árabe, si mal me equivoco, o con algunos mediadores internacionales. Ahora, el camino para un cese al fuego y las negociaciones de paz continua, más allá de estos acuerdos de liberación de prisioneros y la retirada necesaria y total de todas las fuerzas de agresión sionista de todo el territorio de la Franja de Gaza, que también está en el acuerdo. Yo creo que si se quiere mantener una paz con Palestina, entre Palestina y la entidad sionista, que realmente contemple el derecho de los palestinos a su subsistencia, tiene que haber una mediación internacional que incluya a potencias emergentes, países como China o la Federación Rusa, los cuales han sido actores de la paz muy destacados y muy importantes en la región, por lo cual yo creo que una negociación de paz a largo plazo, y pensando en una paz verdaderamente duradera, tendría que tener la intervención de potencias mundiales, del mundo nuevo, del mundo emergente, como es la República Popular China o la Federación de Rusia, los cuales pueden garantizar que esta paz se respete y que también se logre avanzar hacia acuerdos verdaderamente necesarios, en los cuales el pueblo palestino pueda recuperar su autonomía total y el control de su tierra y la reconstrucción necesaria de su país, pero como siempre hemos dicho, a base de la justicia fundamentalmente. Esto es una especie de puzzle, de rompecabezas, en los cuales tenemos muchas piezas y hay que empezar a encajarlas una tras otras para que tome forma y que esta forma sea uniforme, valga la redundancia, y esto pueda dar un paisaje hermoso hacia el futuro, un futuro próspero y prometedor para todos, hablando en un mundo idealista, pero sabemos que muchas veces esto no es así. Por eso creo que es necesario contar con la garantía de potencias mundiales por afuera de los que han apoyado este genocidio por parte de Israel, como lo es Estados Unidos, Reino Unido, incluso Alemania en Europa, los cuales han sido fundamental
para mantener la maquinaria de la muerte sionista. Tadeo, dentro de ese puzzle que nos estás describiendo, sobre todo dentro de un tablero de jugadas estratégicas, ¿cuáles serían las perspectivas para un acuerdo de paz que pueda considerarse a largo plazo? ¿Y cuáles serían esos pasos que nos cuentas necesarios para poder lograrlo? Bien, primero que nada estamos hablando de que es necesario poder llegar a acuerdos de paz que sean incluso mucho más allá de las fronteras con Palestina. Estamos hablando de que en este reacomodo regional hay muchos intereses en juego, incluso en los cuales Donald Trump amenaza abiertamente a la República Islámica de Irán. No se puede hablar de una paz regional o una paz en Palestina sin hablar de una paz regional. Es necesario atender este problema desde sus máximas coyunturas, los cuales podrían llevar a un mayor equilibrio en la región. Primero que nada tendremos que hablar de una descolonización regional. Estamos hablando que aquellos países que han hecho tantos daños en la región tendrían que retroceder y respetar la autodeterminación de los pueblos. Por ende, no hay ninguna razón por la que Estados Unidos mantenga su presencia militar en países como Irak, en países como Siria, en la misma entidad sionista. Entonces tendríamos que empezar a hablar desde un esquema mucho más amplio y mucho más global para lograr mayor estabilidad, garantías de paz certeras en los acuerdos, por ejemplo, nucleares con la República Islámica de Irán, los cuales también conllevarían a una paz duradera en Palestina. Creo que un avance hacia esta paz duradera lo ha dado la República Popular China cuando atendió esta cumbre con todas las facciones palestinas, en los cuales todos acordaron que van a defender un punto en común que todos acordaron, desde Al-Fatah hasta Hamas, la Yihad Islámica y todos los partidos políticos que hacen vida en Palestina y en la Franja de Gaza, que acordaron en Beijing que van a defender la autonomía y la territorialidad total de Palestina. Creo que eso es un punto interesante, que Israel tiene que aceptar la resolución de los dos estados en mesas de negociaciones internacionales, en los cuales se dé por concluido cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de colonialismo e imperialismo, lo cual nos tiene acostumbrados. Ahora, ¿cuál es el problema? No necesariamente las autoridades de Tel Aviv con este cese al fuego están buscando una paz duradera, sino empezar a recuperar un poco de fuerza, a recuperar aire, como podríamos también decir, en medio de un esquema que ha llevado a la entidad en graves crisis, tanto económica como política, como también militar, y que lo ha mantenido también aislada a nivel internacional. Entonces estamos hablando que también hay que comprender cuáles son las verdaderas motivaciones y las verdaderas razones detrás de esta negociación del cese al fuego, si es porque verdaderamente se quiere buscar la paz, que lo dudo por las palabras de Netanyahu y de toda su camarilla extremista, sino que más bien es debido a que se han acabado casi todas las municiones, las balas, vamos a decirlo, de diferentes tipos de resoluciones que ellos querían, como por ejemplo la expulsión total de todos los palestinos de la Franja de Gaza hacia Egipto, un escenario que siempre se planteó y que no lo han logrado, y que no han logrado ninguno de sus objetivos, tanto militares como políticos, y toda esta guerra extendida durante 15 meses solo ha servido para seguir manteniendo al poder a Netanyahu, que tiene graves problemas judiciales y que de otra manera no se podría seguir manteniendo en el poder si no fuera por causa de esta guerra. Por lo cual hay que ver también las verdaderas motivaciones. Si es que realmente se quiere negociar la paz, hay que volver a las mesas de negociaciones mucho más amplias, en los cuales también se incluyan a la República Popular China, que fue la que albergó principalmente estos acuerdos entre las diferentes facciones palestinas. Tadeo, visto este contexto que nos estás mostrando, me gustaría que pudiéramos hablar unos 10 minutos más, sobre todo porque queda mucho más que preguntar, hay muchas más interrogantes, no nos alcanzará el tiempo para todo, pero intentaremos. ¿Qué papel consideras que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de esta reconciliación y la construcción de la confianza entre israelíes y palestinos, dado esta tregua, este cese el fuego que se ha anunciado en las últimas horas y que nos mantiene en vilo durante los últimos momentos y que hemos estado llevando a través de la pantalla de Hispan TV, como bien has estado mostrando? ¿Qué puntos deberíamos tener en cuenta para poder entender mejor toda esta realidad?
Bien, el rol de las asociaciones civiles y de los diferentes sectores civiles es muy interesante analizarlo porque ha habido una gran presión dentro de la entidad sionista para que se negocie este cese al fuego, no necesariamente porque se quiera una paz, una reconciliación con los palestinos, sino porque el pueblo israelí ya está muy cansado de las diferentes situaciones. Es un daño psicológico todos los días esconderse en búnkers en medio de las represalias del movimiento Houthi que bombardea sin ningún problema objetivos en Tel Aviv, en Jaffa y en otros lugares, por lo cual esto llama mucho la atención, es un golpe moral. Los familiares de los secuestrados han entendido claramente que toda esta prolongación del conflicto ha sido más bien por intereses políticos y nada que tenga que ver con una especie de nacionalismo popular. Entonces, las grandes manifestaciones civiles dentro de la entidad han sido fundamentales para llegar a este momento. Esto no quiere decir que estemos en un momento de un diálogo abierto y que va a reinar la paz, como todos deseamos, porque todos somos ciudadanos de la paz y apostamos por la paz y por el diálogo y por el buen entendimiento, pero en los contextos geopolíticos hay que comprender claramente que a veces hay otros intereses más allá de los intereses humanos que como personas cotidianas siempre anhelamos. Entonces, en medio de estas situaciones creo que es necesario comprender al menos algunos factores que tienen que ver con lo que ha significado el golpe económico a la entidad sionista, el cual vio repercutido en su PBI, en los cuales en poco más de un año de conflicto, más de 20.000 empresas israelíes han quebrado, se han declarado en quiebra, miles de colonos han abandonado la entidad y todo esto marca grandes problemas internos. Y estos problemas internos son los que llevan a estas negociaciones, la falta de resultados también. Y como estábamos diciendo, Israel depende únicamente de la ayuda exterior. Si hace tiempo se hubiera cortado la ayuda exterior, principalmente financiera de Estados Unidos, la entidad no hubiera podido soportar mucho tiempo más. Ahora, desde el lado palestino siempre se ha apostado al diálogo, al respeto, pero sobre todas las cosas a reglas claras que devuelvan la estabilidad y lo que devuelvan lo que pertenece a sus justos dueños como es la tierra. Hemos visto también el avance de los colonos en toda la región de Cisjordania. Bueno, la actual situación en Cisjordania puede ser un futuro Gaza si no se trata con cuidado, por lo cual hay que tener mucha consideración a todo lo que está aconteciendo. Esto incluso lo dijo el diario Haaretz, uno de los principales diarios de la entidad sionista, en los cuales advirtió que Netanyahu quería sembrar un conflicto de la misma dimensión de Gaza en Cisjordania. Entonces, en medio de todos estos acontecimientos que están pasando, es necesario tener en consideración todos estos eventos, los cuales nos pueden dar un panorama mucho más amplio de la realidad y esto nos puede servir para proyectarnos hacia el futuro, hacia dónde van a avanzar estas negociaciones. ¿Cómo crees que podrían, de alguna manera, las entidades internacionales, incluso toda la comunidad global, de alguna manera, buscar algún mecanismo para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones que se han dado en estos 15 meses del derecho internacional humanitario, sobre todo en estas agresiones directas contra los ciudadanos civiles de Palestina? Bueno, los mecanismos, estimado Giovanni, ya existen, solo que hay que aplicarlos. Y como solemos también decir, del dicho al hecho hay un gran estrecho, y eso es un gran problema que ha tenido la legislación internacional en los últimos tiempos. Por más que esté escrito y que todos podamos estar de acuerdo absolutamente con todas las resoluciones, incluso con la Carta Fundamental de Naciones Unidas, desde el vamos sabemos que no se cumple y eso es un grave problema de legitimidad internacional hacia el derecho humanitario internacional. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Únicamente se tiene que cumplir con lo que firmaron todos los países, o la mayoría de ellos, por ejemplo el Estatuto de Roma, el cual
habla claramente sobre los diferentes términos de lo que significan los crímenes de guerra, los cuales la entidad sionista ha perpetrado de manera total. Entonces, aquí lo que tenemos que adentrarnos a avanzar hacia el cumplimiento del derecho internacional, el cual juzgaría, y yo creo que es necesario incluso un Nuremberg, como lo dijo el Ayatollah Khamenei, de que es necesario que haya un juicio internacional abierto, transmitido claramente en todos los idiomas para que estos crímenes queden totalmente juzgados y esto sente también jurisprudencia internacional para que nadie repita nuevamente este genocidio tan cruel que hemos visto, que hemos vivido a lo largo de este tiempo y que por ahora está llegando, no vamos a decir a su final, sino que a un nuevo capítulo en los cuales esperamos que triunfe la paz y la justicia finalmente. Nuevo capítulo que ha dejado mucho que decir, ha transmitido mucho, ha generado también noticias que no son del todo verdaderas y que se han divulgado a través de diferentes medios de comunicación a los que se ha tenido que enfrentar una narrativa que ha tenido que contar y desmembrar cada una de las mentiras, como lo ha hecho nuestra casa Hispan TV y otros medios alternativos de comunicación. En tu criterio, Tadeo, ¿qué lecciones ya se pueden aprender de las negociaciones de paz anteriores, de los esfuerzos para prevenir futuros conflictos, de los escenarios que se han creado de manera ficticia por medios de comunicación y también de la transmisión de esos escenarios sin ningún tipo de triangulación de la noticia, sin ningún tipo de confirmación de los hechos? Desde la parte comunicacional, estimado Giovanni, yo quiero sostener una frase que dijo el general Juan Domingo Perón, que dijo que la única verdad es la realidad. Y la realidad no se puede ocultar por más manipulación mediática, por más recursos, por más dinero que inviertan las grandes cadenas con el lobby sionista detrás financiándolo. La verdad siempre se impone y creo que estamos del lado de la verdad y esto se ha visto a lo largo de todos estos meses en los cuales le hemos quitado la careta, esa máscara que tenía la entidad sionista, que siempre se destacó como supuestamente la única democracia en todo Asia Occidental y demás. Bueno, todo eso ha quedado totalmente en claro y eso es un gran éxito que ha tenido, más allá del enorme sacrificio del pueblo palestino, se ha impuesto también la verdad en medio de entre tantas mentiras, entre tantas provocaciones y entre tantas, vamos a decir, desagradables actuaciones de colegas periodistas de otros medios que no son guiados bajo un criterio real, sino que son guiados según un criterio financiero, económico, personal, mezquino, y que esto también afecta claramente esta actividad noble que es el periodismo, que es la tarea de comunicación, y en los cuales, bueno, creo que hemos dejado la vara en alto en la transmisión de todos estos acontecimientos. Respecto a qué podemos aprender de ejemplos internacionales similares a esto, creo que esto no tiene parangón en la historia Claro. moderna. Hemos visto cómo anteriormente Estados Unidos llevó a cabo invasiones unilaterales en los cuales también han quedado desenmascarados como personas como Julian Assange, mostrando claramente los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, en Irak. Hemos visto también el desastre que dejan intervenciones militares unilaterales del occidente colectivo, como en el caso de Libia, y también ahora hemos visto cómo se ha demostrado esta maquinaria sangrienta, ilegal y totalmente atroz de la entidad sionista en la Franja de Gaza. No tenemos parangón en la historia para hacer comparaciones debido a que estamos en una historia en pleno desarrollo, viviendo verdaderamente momentos históricos de transformación tanto a nivel regional en toda la región de Asia Occidental como también a nivel global hacia la transición hacia un mundo multipolar. Pero también esto creo que marca un hito en la historia debido a que esto fue transmitido totalmente. No es como la guerra de Irak en el año 2003, donde teníamos transmisiones parciales, sino que esto lo hemos visto directo y esto también va a sentar jurisprudencia y estudios a futuro para los próximos años desde todos los niveles académicos, judiciales, del derecho internacional, los cuales vamos a estar muy atentos. Una historia contada en vivo, en directo. Gracias, Tadeo. Hasta un próximo análisis.